Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a su espacio Hombres de Leyenda y concretamente a este podcast ya tradicional de Noches de Terror. Como siempre tenemos a Benja. Hola. A Cristian, hola. Y por tercera ocasión nuestro gran invitado. Soy Virgilio. Y esta vez, pues vamos a hablar más de lo que es el canal, que son experiencias, ¿no? O sea, relatos, ajá. Sobre todo porque Virgilio tiene sus canales, visítenlo. Él desarrolla mucho este tema precisamente en sus videos, en lo que hace, a base de lo que ustedes le envían. ¿Con qué podemos empezar, Virgilio? Pues mira, tomando en cuenta el capítulo pasado, que me llamó mucho la atención tu relato de los muñecas, ¿no? Como ya les había comentado que puso mi fobia. Y hace mucho le pasó a mi hermana una experiencia cuando era niña con una muñeca. Pues esto sería yo creo que los años 80 y tantos, no sé la verdad, no estoy muy seguro. Pero eso pasó en la Ciudad de México. Ella se quedó a dormir con unas primas. Pues ya quedaron toda la tarde jugando y pues al final le dijeron mis primas, pues quédate a dormir, pide permiso a tus papás, le dieron permiso y pues se quedaron a dormir, ¿no? Pero pues estuvieron jugando un buen rato y pues yo imagino el tiempo que viste en México te diste cuenta que llueve mucho por allá, ¿no? Sí. Es muy normal que llueve y que se vaya la luz. Pues es algo de muy, muy común. Y pues ya eran como las 10:30 de la noche. Mi tía les comentó, recojan todos sus juguetes que dejaron tirados, ya para que se vayan a acostar. Y sí, recogieron todos. Ella recuerda que había 3 muñecas grandes así. No eran de porcelana, pero sí eran así, que eran muy humanesco su aspecto, ¿no? Cabello rizado, bonitas, grandes. Cuerpo de trapo y cara, pues, plástica y brazos plásticos. Levantaron todo y le pusieron un juguetero muy grande, que no había manera que los juguetes se cayeran porque, pues, estaba hondo el juguetero. Y sí se acostaron entre plática. Mis tíos iban a salir a un convivio y ya, pues, las dejaron, pues, acostadas a las 10:30. Ellos salieron y empezó a llover y de repente, pum, se fue la luz. Solamente estaba la iluminación, se podría decir, de la luna, pero sí se alcanzaba a mirar un poco. Y entonces ellas empezaron a escuchar ruidos así raros, ¿no? Están en el cuarto de una de ellas. En el cuarto de la más pequeña había un juguetero enorme y donde está el baúl con los juguetes. Se le hizo raro el ruido, pero entonces se dieron cuenta, la más pequeña está dormida, está despierta mi hermana y mi otra prima. Se dieron cuenta que empezó a girar la perilla del cuarto, ¿no? Y abrieron así el cuarto. Y que van viendo que se asoma la muñeca. La muñeca se asomó y volvió a cerrar la puerta. Ay, mi hermana y mi prima se taparon la cara, les dio mucho miedo. Pero entonces, mi hermana, yo no sé cómo se animó, ¿no? Se armó de valor y fue hacia la puerta, porque la muñeca fue a ver si estaban como dormidas y volvió a cerrar. Y ya dejó que pasara un rato, mi hermana se levantó y con miedo mi otra prima estaba llorando, ¿no? Mi hermana tendría unos 10, 11 años. Y dice que se asomó por la puerta y vio que la muñeca entró al cuarto de mi tía. Salió con un perfume en la mano y la muñeca caminando con el perfume así. Y nuevamente se dirigía hacia ellas. Pero llevaba el perfume así, como si fuera gas pimienta, ¿no? Pero mi hermana está impresionada porque miraba cómo caminaba la muñeca con una persona, o sea, un objeto inanimado, cómo se podía mover, ¿no? Ella dice que sintió algo como que se iba a desvanecer, pero cerró la puerta con mucho cuidado y la muñeca nuevamente giró la perilla y abrió así lentamente, pero esta puerta abría pues, hacia afuera, no abría hacia adentro. Mi hermana agarró la perilla y la empujó a la muñeca, o sea, dio un golpazo. Y dice que ella todavía se acuerda que cómo se escuchó que cayó la muñeca y el perfume. Y cerró con seguro la puerta y brincaron a la cama. Brincaron a la cama y se taparon la cara y todas llorando, estaban llorando hasta que llegaron mis tíos. Llegaron mis tíos y justamente encontraron a la muñeca tirada con el perfume. Y preguntaron qué hacía la muñeca, pues a las escaleras, ¿no? Y yo creo que la muñeca habrá dicho, ya se dieron cuenta, me voy a hacer la... Como Toy Story, ¿no? Como Toy Story acá. Humanos... Estaba en su lugar. Y le platicaron a mi tía. Y mi tía, pues, no les creyó, ¿no? O sea, así decían los adultos, no les creemos, pero en esos lugares, pues, en la Ciudad de México, en esos pueblos delegaciones alrededor, es muy común esto de que pasen cosas paranormales. Como que hay una percepción más, amplia de la gente que vive allá que la de acá, porque allá pasan cosas muy seguido, ¿no? Y mi hermana siempre se quedó con eso, que esa tía no le creyó. Y ya no supo si se deshicieron de la muñeca o qué pasó con ella. Pero lo que sí le dejó una experiencia horrible. Sí, fíjate, lo que comentas, ¿no? Y precisamente en el capítulo anterior de que platiqué esa historia, esa vivencia personal, al tiempo supimos, y el tiempo te estoy hablando hace 6, 7 años, supe que donde vivimos
o donde está ese fraccionamiento, pues no nada más era en nuestra casa que pasaban cosas, era en toda la cuadra. O sea, no sé por qué. Porque a final de cuentas, esos terrenos originalmente eran milpas. O sea, eran sí, pero recuerda un antecedente, porque yo te lo digo porque lo contaba mi abuelo, que en paz descanse. Él fue director de escuela, pero en sus pláticas así domingueras a todos los nietos, su papá estuvo en la revolución. Su papá fue un soldado de la revolución, ¿no? Le platicó todo tipo de cosas, ¿no? Y recuerda que todas esas delegaciones, Ciudad de México, o sea, que tuvo un impacto no solamente en Guadalajara, también en esos lugares sobre muchas muertes a causa de la Revolución Mexicana, ¿no? Y eso cuando andaban así en conflicto interno, ¿no? Y a partir de ahí yo siento que se va más eso, como que es más propenso a que pasen esas cosas en esos lugares, porque por todas las muertes que hubo, más que nada. De hecho, una historia que me relataba mi abuelo, que en paz descanse, decía que su papá le platicaba que fue muy feo eso de la Revolución, que una vez lo iban a colgar a él y a su hermano, los contrarios, ¿no? Okay. Que en ese tiempo era conflicto interno, no era con otro país, ¿no? Ajá. Dice que empezaron a colgar a varios en un árbol y no le alcanzó la cuerda para él. Y que le dieron una patada en el trasero, le dijeron, vete de aquí, ven por tu hermano luego. Y ya, pues, toda la madrugada fueron todos a reclamar a sus familiares y su hermano estaba colgado. Y pues ya lo descolgó y lo fue a enterrar. Y en ese árbol, pues, lo típico, asusta, ¿no? Pasar por ese lado de ese bosque, en ese árbol de los colgados lo conocen así. Y así te puedo mencionar una serie de cosas de ese tipo, ¿no? Yo siento que cuando una persona, pues, se le arrebata la vida violentamente, pues queda el alma en pena, perdón. Y es bien curioso, ¿no? Porque pueden pasar años, siglos y sigue así. Simplemente el ejemplo de la Llorona. A mí se me hace increíble que si alguien que pues, está en el mundo espiritista o que sepa de ese tema, nunca ha buscado como darle consuelo a su alma, ¿no? Porque ves que normalmente les dicen, ¿qué pasa? ¿Quieres el descanso? ¿Qué podemos hacer por ti? De alguna manera liberar esa alma, ¿no? Sí, yo creo que también tiene que ver mucho por el inconsciente colectivo, también es muy poderoso también. De alguna manera les da energía para seguir aquí, ¿no? O sea, es increíble. Fíjate, estaba en lo del colectivo, en el inconsciente colectivo. No lo había visto de esa forma, de cómo, y estaba recordando que uno de los lugares donde más, eventos de ese tipo hay es precisamente en el metro. Pero aquí la diferencia es el circuito cerrado que tienen. Inclusive ha habido, o sea, tú bien sabes que cuando se para una línea de metro eso es noticia casi nacional. Y ha habido así eventos en donde paran el metro porque supuestamente se había aventado una persona. Van, buscan, no encuentran nada. Van el registro, ven el momento, pero ya después se dan cuenta de que es de un evento anterior que se repite. O sea, y eso es algo que muy constantemente, o sea, tienen, aparte de los registros que tienen de la gente que se desvive, tienen registros también de esos eventos y la gente que lo ve, o sea, la gente que se da cuenta que pasó, que sucedió eso. Tú nos comentaste que en tu persona no has tenido una vivencia, jamás. Y no quiero tenerla. Me gusta ser espectador. O sea, me interesa demasiado esto, ¿no? Por lo increíble que suena también. O sea, me gusta mucho el artículo científicos, pero me gusta cómo se contrasta contrasta lo espiritual con lo científico, ¿no? De que hay cosas que en realidad no tienen una explicación lógica. Y pues ahí les va otro pequeño relato de estos de la Ciudad de México. Te va a recordar un poquito que ya me acordé que es el Gabinete de las Curiosidades del Toro, ¿no? Te va a recordar a uno de ellos que tienen como un extraterrestre que se ocupa un cuerpo. Bueno, esto cuando también yo lo escuché se me hizo increíble. Lo mandaron como anónimo. En los años 80 había un guardia que había entrado a un lugar de morgue, creo que la Procuraduría de la Ciudad de México, pero tenía en la parte donde era la morgue, ¿no? Él entró, era su primer día. Y ya habían comentado que en ese lugar, pues el típico, ¿no? Que eran bien maldosos con las novatadas, ¿no? Que iban a querer asustar por ser su primer día. Él relata que está en la madrugada, pues estaba haciendo su ronda, estaba caminando en los pasillos y ya se fue a sentar y ya pues se puso, pues no sé si, no te iba a decir el celular, pero ese tiempo, ¿qué celular? Empezó a leer su revista. Y había unos médicos haciendo una autopsia, pero pues ya tenían rato, trabajaron con un cuerpo y pues dijeron, ¿sabes qué? Ahorita venimos, vamos a ir a cenar. Ahí te encargamos al muerto, ¿no? Como si se fuera a parar. Y bueno, quedó y dice que dejaron la puerta abierta y se alcanzaba a mirar la plancha con el cadáver ya abierto. Ya habían metido mano, ¿no? Y ya pasó un rato y él se quedó así y de repente yo creo que a todos nos tenemos esa percepción. Si alguien pasa por tu lado, ¿no? Lo sientes. Él estaba volteando por un lado y sintió que algo pasó. Se le hizo raro, ¿no? Y volteó a ver al área del cuarto y ya no está el cadáver en la mesa de exploración.
en la plancha prácticamente. Y él se le hizo muy curioso. Dijo, pero lo primero que pensó, me quieren hacer la novatada. Dijo, estos pinches vatos me quieren hacer la novatada, ¿no? Y él, pues incrédulo, empezó a buscar el cadáver. Dijo, son capaces de haber llevado el cadáver para esconderlo y decir que se levantó y revivió. Pero iba así, o sea, como un acto muy normal de broma, ¿no? Y entonces iba caminando por un pasillo y veía a una persona desnuda caminando, de espaldas, ¿no? Y pensó, dijo, mira el grado de bromistas que son, que hasta alguien se desnudó para simular un cadáver. ¿Está bonito? Y entonces, pues dice que iba caminando. Dijo, hey, párate ahí. Y no se paró, hey, y que empezó a correr. Se le hizo raro. Y él lo fue correteando, lo alcanzó y le tomó por un hombro. Pero él describe que esa cosa se volteó y le dio o sea, con el brazo le pegó y lo mandó a varios metros. Era una fuerza increíble. Pero ya cuando se dio la vuelta al momento de pegarle, se dio cuenta que el cadáver estaba abierto. Estaba abierto el cuerpo. Imagínate lo que sintió, o sea, un cadáver, o sea, ya sin órganos prácticamente funcionales. No es como cuando dicen, a alguien lo declararon con una muerte y llegó al hospital y revivió. Porque tiene todavía sus órganos, ¿verdad? Pero este ya no tiene órganos. Y entonces echó a correr y él sintió mucho miedo, pero pues tuvo que hacer su labor. Fue corriendo el cadáver, pero ahí mi pregunta ¿es un vínculo infernal o demoníaco o un vínculo con extraterrestres? Ahí te va, ¿por qué? Llegó al área de estacionamiento y el cadáver quería abrir un carro. Quería tomar un carro abierto. Estaba así forcejeando con las puertas para ver qué carro estaba abierto. O sea que si era un tipo zombie, que zombie iba a querer agarrar un auto para irse, ¿no? Él tenía en el aspecto racional, quería tomar una unidad para escapar de ese edificio. Y se le hizo increíble, le empezó a gritar que alto y no le hacía caso. Sacó su pistola y le dio como 6 tiros. Y no le pasó nada hasta que le pegó en la cabeza un tiro. Ya fue cuando ya cayó al suelo y ya no se movió. Entonces él lo que dice, que ya llegaron las autoridades, él dijo todo. Le dijeron, ¿sabes qué? Queremos que borres de la cámara, se va a borrar la cámara de seguridad este segmento que grabó esto. Hay una bitácora de registro, se va a borrar este dato a tal hora, no pasó nada. Le hicieron firmar un contrato de confidencialidad de que él no había visto nada, que no había pasado nada. Y pobre que dijera algo de eso porque iba a tener problemas legales, ¿no? Él se le hizo increíble que, o sea, prácticamente que no le sorprendió a las autoridades. Y todo el mundo dice que son cosas que pasan en ese tipo de lugares, que en verdad pasan cosas raras, pero lamentablemente uno no puede exhibirlas, ¿no? Y dice que a partir de ahí se dedicó a otro oficio, ya guardia no, y se hizo diabético con la impresión que tuvo, ¿no? Esa noche. Pero ahí mi pregunta, y me hizo pensar mucho en el gabinete de las curiosidades, porque hay un capítulo que sale que un señor está haciendo una autopsia y está haciendo una grabación. No, pues el cadáver tiene tanto tiempo de muerto, ¿verdad? Pero parece este cadáver compartía un organismo simbiótico. Era como un extraterrestre. Y ya cuando pues, la temática va avanzando, sale que son extraterrestres que vienen y ocupan cuerpos de personas importantes ante la sociedad, políticos, presidentes, que siempre han estado con nosotros, ¿no? Pero ocupan una persona para sobrevivir, igual que Venom, que ocupaba un ser vivo para sobrevivir, para compartir pues, la vida simbióticamente, ¿no? Y ahí la temática se desarrolla que al final de cuentas quiere tomar su cuerpo para salir ante la sociedad. Pero este señor es muy listo, graba todo como evidencia visual y el lo hace que pierda el conocimiento, pero ya cuando está adentro el organismo se pica los ojos con un bisturí, se deja sordo, o sea, va a dejar inmóvil casi a la criatura. No, para que están comunicando con la mente. Sí, ajá, y estuvo muy padre y me recordó mucho este caso de la morgue. Dije, capaz era un ser de otro mundo que en realidad quería salir a la sociedad y que pues no sé qué objetivo tenía, pero usaba un cuerpo humano y yo compartía en eso pues la simbiosis, ¿no? Ok. Yo estaba pensando en el tratamiento psicológico que debió haber tenido este cuate después, porque... Sí, o sea imagínate una impresión. Porque si cuentas algo así, pues te van a tomar a loco, ¿no? Sí, para empezar. He visto alguno que otro video que donde un cadáver se hace un movimiento más como que de reflejo. A lo mejor es de reflejo, no sé. Por lo menos estaba el cuate preparando lo que iba a hacer. Y la persona que está desvivida le agarra así la mano. O sea, otro video donde están transportando ya al desvivido y saca la mano y se agarra del tubo. Del tubo de la cama y así, algo más como algo de reflejo, ¿no? Ajá. Pero eso que acabas de contar, totalmente... no manches. Sí, de hecho lo que dice, por decir, bueno, solo mi papá es médico y dice cuando está estudiando, él estudió en la UNAM, dice que pues el anfiteatro ahí, las morgues son enormes, ¿no? Y prácticamente hay cadáveres para escoger. Y dice que sí, que muchas veces muchos se asustaban, pero que le decían que eran reacciones fisiológicas naturales. Que dice que le llegó a ocasiones que hasta se levantaba el y se volvía a caer. O que miraba uno sonriendo, luego lo mirabas llorando.
y que eran cosas que te dan miedo, pero que son cosas que sí pasan en el cuerpo, ¿no? Porque quedan gases, quedan todavía nervios intactos y, o sea, que tienen movilidad, ¿no? Que reflejan unos pequeños lapsos de vida, pero los maestros les explican que era algo normal, ¿no? O sea, que tampoco asustaban porque sí era impresionante que de repente se diera la vuelta uno, ¿no? Sí. Pues imagínate. Sí, o que empieza a correr, ya tú dices, no. No, ya eso ya estaría muy fuerte. Oye, ¿y en algún momento te ha tocado tener algún relato que tú digas, a la bestia, o sea, me impactó? Que me impresionó. Pues es que me han contado, mira, esta parte de los que me han mandado, por parte de mi papá y por parte de mi mamá, mira, como te digo, mi papá es médico, pero mi papá cree en esas cosas. O sea, no es normalmente la gente que está más vinculada en el aspecto de la ciencia son muy incrédulos, ¿no? Dicen, no, si no hay un sustento. Sí, escépticos, pero a él le pasaron muchas experiencias también que me las platica y no las creo. Hay uno que está en mi canal, es sobre un nahual. Está muy larguito el relato, pero te los voy a resumir. Él me dice que cuando era niño hacían guardias para que el nahual no se llevara a su hermana. Y son 8 hermanos, ¿no? Él me platica, todavía recuerda tener unos 12 o 13 años. Él se recuerda que tenía un machete en mano con su papá haciendo guardia porque un nahual que se convirtió en un perro negro quería llevarse a su hermana. ¿En dónde? ¿En la Ciudad de México? En la Ciudad de México. Y me dice que, o sea, pues en ese tiempo vivía en un pueblito que se llama San Salvador Cuauhtémoc, algo así. La población era mínima, ¿no? Era pequeña la población y pues todo el mundo se conocía. Él relata que ya varias veces tenía ese perro, era un perro, lo describe como un perro con ojos rojos rodeando la casa, pero todo el mundo sabía que era el nahual. Y dice que una ocasión de tantas noches que pasaron en vela vigilando esa situación, él dice que recuerda que se acercó el perro y su papá está escondido y le soltó un machetazo en una pierna y salió corriendo y empezó a convertirse en una forma humanesca. O sea, imagínate que un médico te esté diciendo eso. Claro. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, lo impresionante, eso sí me impresionó. Pero ahí no quedó eso, ¿no? Y pasaron días y días y ya no se regresaba hasta que volvió a regresar. Pero para esto me dice mi papá que ya se habían puesto de acuerdo los del pueblo para casarlos, ¿no? Nuevamente a la casa y ya pues nuevamente su papá quiere hacer lo mismo, ¿no? Darle con el machete y no lo alcanzó. Pero dice que se echó a correr hacia la plaza y todo el pueblo hasta aparece detrás de Frankenstein, ¿no? Todo con antorchas, ¿no? A la iglesia. Y dice mi papá que tiene el recuerdo que el perro se movía tan rápido que la gente intentó pegarle de pedradas y el perro esquivó a todos los esquivaba. Era tan veloz que nadie le pudo pegar y que al final cuando llegó a la punta de la iglesia dio un brinco gigantesco y pasó toda la iglesia. Ok. Imagínate, o sea, ¿Pero la saltó como gacela? Ajá, sí, o sí, como si fuera un superhéroe. O sea, dice que dio un brinco el perro tan alto que pasó toda la iglesia. Pero lo chistoso de lo que, como te digo, los relatos me gusta decir un poquito de la historia, ¿no? El origen de los nahuales, ¿no? Me gusta decir más o menos prehispánicamente cómo es el origen. Porque pues existen varios tipos de nahuales, ¿no? Se supone que ante los aztecas los nahuales eran chamanes de protección hacia la comunidad, ¿no? Pero hay otras versiones que las famosas nahuales tlaxcaltecas. Eran mujeres que obtenían ese poder a los 12 o 13 años después de su primera regla. Nadie les decía, ¿sabes qué? Vas a ser nahual. Simplemente les llegaba el poder, no sé de qué manera, pero ellas sabían que eran brujas y que podían tener eso del nahual, podían convertirse, hacer metamorfosis en otras criaturas. Pero eso sí, tenían sus reglas, eran muy territoriales y también ellas, si algún familiar o ser querido o persona los miraba, tenían 2 opciones: amenazarlo para que no revelara su identidad o simplemente matarlo, ¿no? Y es bien curioso en el mundo de los nahuales, ¿no? Porque a veces los pintan como seres, pues, que solamente son como una exploración espiritual, ¿no? Que sale como si fuera un tótem animal que tiene uno. O sea, lo que llegué a investigar y leer es que estos pueden tener su cuerpo físico en un lugar seguro y salir su espíritu animal a vagar, ¿no? Pero sin hacer ningún mal. Si alguien llega a mover su cuerpo físico, puede fallecer. Pero hay otros que hacen esa metamorfosis para hacer algún daño, ¿no? Ya que lo ven como más vinculado al demonio, como si fuera un pacto directamente con el demonio. Pero sí, o sea, si nos vamos más a fondo, está bien curioso porque son conceptos que no fue con la llegada de los españoles, son conceptos que son prehispánicos, que son desde mucho, muy atrás, ¿no? Y que hoy en día se sigan recurriendo todavía, que toda la gente en ese tipo de pueblos sepa sobre esa historia, sobre los nahuales, ¿no? Y como tú dices, no es nada más aquí en sí, lo comparten muchos estados. Y muchos países, porque en Estados Unidos los navajos le llaman los skinwalker. Skinwalker. En Tailandia tienen un nombre que no me acuerdo el nombre, pero hay también nahuales allá. Y tienen esas figuras de por ejemplo, también digo, los japoneses tienen el folclore de que los zorros y mapaches se transforman. Ah, sí. Sí, o sea, y eso es lo que te llama la atención, que no nada más es en un punto, en un lugar, en un país. Cultura,
Sino es no, y luego como te digo que entonces eso da más veracidad a este tipo de personajes, ¿no? Porque ni modo que se hayan corrido con el chisme en esos tiempos de que, oye, se vio esto y andan esparcido el rumor. Era algo que la gente, pues, los miraba, pero tenían un concepto totalmente distinto. Algo que se me hizo bien curioso, había en un podcast, lo miré, están entrevistando a una tribu del Amazonas. Y esa tribu, pues, no hablaba ni siquiera pues, un idioma que conocido, pero había alguien que conocía ese idioma porque tenía tiempo estudiando a esas tribus. Y entonces le muestran la imagen de un extraterrestre. O sea, le mostraban imágenes de ciertas cosas para ver qué interpretación tenían ellos. Y ellos tenían un nombre para esas criaturas. Ajá. No recuerdo el nombre, pero él dice que son criaturas que viven abajo. Que abajo de la tierra. Abajo de la tierra. Y uno lo vincula como tipo reptilianos, ¿no? Ajá. Pero es bien curioso. O sea, ellos no lo conocen como con el concepto de extraterrestre, pero sí lo conocen como un concepto que sí lo conocen, pero como seres de abajo. O sea, es bien curioso esto. A ver. Estamos en los de los nahuales, ¿no? Los nahuales. 3, 2, 1. Sí, y fíjate, justamente en un podcast pasado también tuvimos un invitado que ellos son de Sinaloa y nos platicaban que allá también había era una señora que le decían la bruja, que era en la sierra de Sinaloa. Ajá. Y que se convertía aquí en una zorra, ¿no? Ajá, como un perro raro, pero que iba a atacar a las gallinas, ¿no? Ajá, que iba y que le decían en la noche, vas a ver que si le haces algo a la señora, al zorro, va a amanecer mal a la señora o algo así. Ah, sí, de hecho es bien curioso esto porque a veces en el mismo pueblo la misma gente sabe quién se rumoraba. Por eso yo cuando era chico y llegué a vivir en México, decían que la mamá de una vecina del Nahual, que de hecho hay una historia bien curiosa con ella. También se las voy a tratar de resumir. Esta señora una vez andaba pues un grupo de amigos pues tomando y vieron que se iba a acercar un cerdo, pero cada vez que se acercaba se hacía un poco más grande y creían que porque estaban borrachos y uno al modo de bromista se montó sobre el cerdo y creció tanto como un caballo que no se podía bajar y los amigos le empezaron a pegar con palos y todo eso, ¿no? Porque se le hizo impresionante y ya disminuyó un poco el tamaño y le pegaron y lo amarraron y lo echaron detrás de la caja del picado y dicen al día siguiente lo hacemos carnitas. Ellos siguieron tomando y se amanecieron. Y se despertaron porque escucharon que decían, muchachos, suéltenme, por favor, muchachos. Y se les hizo raro. Y ya cuando van a asomarse a la cajuela, era una viejita, amarrada y toda golpeada. Y me dicen, ¿qué es usted amarrada? Es que ustedes me pegaron anoche. No, señora, nosotros golpeamos a un cerdo, no golpeamos a una persona. Estábamos borrachos, pero no tanto, como para no darnos cuenta qué es lo que estábamos golpeando. Y la soltaron y la señora pues se fue caminando, pero toda golpeada. Y todos rumoraban que esa señora era el Nahual y pues nadie les creyó porque andaban tomados, ¿no? Pero siempre se dijo que esa señora era el Nahual. Sí. Muy parecido al caso de las zorras, ¿no? Sí. O sea, ajá, exactamente. Aunque yo lo que no acabo de aterrizar, por decir, en ese siglo XXI, ¿cuál es el móvil? O sea, en este caso, yo a veces pienso que esa metamorfosis que hacen los nahuales es inconsciente y que es como el hombre lobo. Luna llena te conviertes sin que tú lo desees, ¿no? Yo siento que algo así debe pasar porque, por decir, fueras un nahual tú, no creo que te salieras a arriesgar a salirte al centro a que te apedren o algo, ¿no? O sea, ¿cuál será el móvil así? Yo siento que a veces es algo inevitable en su ser. No, puede ser. Bueno, lo que yo tengo, o de lo poco que he leído, porque está muy relacionado con el chamanismo. El Nahual está relacionado, y normalmente es un chamán. Sí. Y tiene que ver con su misión de vida. Entonces, cuando se hace esa transformación es porque va a ser una misión de... O sea, va a ir a... Como parte de sus diligencias. Ajá. O sea, y a veces, sí o sí. a veces no son, si están trabajando algo, o sea, van de esa forma a acabar el trabajo. Pero es bien curioso porque yo antes pensaba que era una forma inconsciente de ellos, ¿no? Pero, o sea, sí sé lo que dices tú, el vínculo que tienen con el chamanismo, ¿no? Pero también me tocó escuchar otra historia, otro podcast de un ex narcotraficante que trabajaba en eso y le dieron su última misión, ¿no? De ir a hacer un cierto trabajo, que había un nahual que asustaba, no dejaba sembrar esas cosas ahí en la tierra, ¿no? Y él fue y dijo, pero nada más que no te sirven armas comunes, ¿eh? Esa tienes que matarlo a machetazos. Y él lo describe que intentó matarlo como a balazos, ¿no? Y lo describe como un sopilote grandote. Le llegó a dar un balazo, pero no le pasó nada. Y se capacitó, se asesoró con un chamán. Dijo, no, es que lo que quieres matar con armas mortales no morirá, ¿no? Tiene que ser un arma bendita y tiene que ser un arma blanca, ¿no? En este caso, un machete. Y sí, igualmente le dijo su machete y todo eso. Y fue al día siguiente nuevamente, o sea, la noche siguiente, perdón, a atacar a este sopilote. Y el sopilote era un sopilote enorme. Sé que una de esas que lo quiso embestir el sopilote volando, él le soltó un machetazo y le llegó a cortar. Pero en lugar de salir de sangre, salía como petróleo. Él lo escribe que le salía petróleo. Y ya después empecé a indagar más que eso y dicen que el crimen organizado
ocupo este tipo de seres para proteger ciertas sembradíos, proteger a gente o a mandar a atacar a enemigos. O sea que prácticamente son libres de dejarse emplear para hacer cosas malas, ¿no? En este caso. Sí, pues sí. O cosas que no sean de protección. Sí, o sea, ya cosas ya más como más sí. Y es que, mira, y no nada más hablando de ese tipo de gente, sino siempre en la historia se ha habido que siempre tienen una representación o una persona que hace ciertos trabajos a la gente de poder. Sí. O sea, pues es que es un poco, digo, para cerrar el círculo de lo que hemos estado hablando a lo largo de estos 3 episodios, de cómo, pues todas estas, digamos, criaturas, de alguna manera están en el mundo de las ideas, en el consciente colectivo, o sea, existen chaneques, duendes, gárgolas, nahuales, cómo, pues de alguna manera, realmente el contacto con el ser humano como que distorsiona, ¿no? Y no sé si decir la palabra así como que perverte o algo así, como que... ¿Pervierte? Sí, o sea, de que... Pervierte las ideas de lo que deberían ser. De que ya no estamos en contacto con estas criaturas porque, pues, o sea, a lo mejor como humanos nos hemos... sí, como bien, camino, ¿no? Como bien lo relata, ¿no? O sea, nos fuimos distanciando de este mundo. Más bien, yo considero de que es tanta la distracción que tenemos por eso. Que dejamos de observar. Ajá, exacto. Y yo considero, porque esos relatos ahorita actualmente los puedes encontrar con la gente de los pescadores, con la gente de rancho, que todavía tienen mucho contacto con más creencias, sí. Sí, es que yo siento que quieras o no, por decir ahorita, hay veces que la noche está más iluminada que el día, ¿no? Uh-huh. Yo siento que ese tipo de cosas siguen pasando en comunidades muy lejanas, ¿no? Como dices tú, no tienen tanta distracción tanto en la tecnología, que casi están vagando de altas horas de la noche, como que todavía sigue un vínculo de respeto, ¿no? Yo siento que esa es de una manera que los hace como susceptibles a que les pasan experiencias así. Porque ves que pues normalmente los pueblitos la iluminación es igual que una ciudad, la gente es más creyente, más devota a la iglesia. De hecho, hubo un caso que, hablando yo ahora de mascotas, que me impresionó mucho. Era un pueblo lejano en el interior que estaban celebrando, ya ves que es muy normal que hagan festividades por ciertos santos. Cada pueblo tiene un santo, una deidad así de que adora, ¿no? En este caso pues es un baile en todo el pueblo, todos celebrando, más o menos, no sé si pasó por los años 80 o 90. Y todos estaban celebrando, hasta el padre, ¿no? Ofició la fiesta y bla, bla, bla. Y entonces dice que se hizo bien curioso, de repente se apagaron las luces, ¡pum! Menos una luz, como de película, ¿no? Enfocando la luz directamente a un perro y un gato, bailando como seres humanos. O sea, parados en 2 patas y bailando. Y todavía se quedan parados y voltean a ver a los humanos. Y siguen bailando. Y todos salieron corriendo, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, no es como uno los para y los punta y a ver cuánto aguantan parados. Ellos tenían un comportamiento humano y bailando enfrente de todos y todos salieron corriendo a esconderse a su casa. Al día siguiente el padre dio una misa para eso y dijo que fue una manera de que el diablo se burlaba de su festividad. Como era una festividad católica y de todo ese tipo de cosas, era una manera de que el diablo se burlaba de ellos, ¿no? Pues podría ser. Sí, a través de los animales. Y es que es bien curioso porque me gusta, hace poco también, cuando me invitaron al aniversario de Bitácora Paranormal, me gustó relatar una historia de que nunca le preguntes a tu perro si puede hablar. ¿No se lo has escuchado? Sí. Bueno, es bien curioso eso porque así mini relatos que llegué a escuchar, me tocó ver que en el parque a un niño se acercó con un adulto, le dijo, oye, tu perro habla. Y el adulto dijo, ¿qué dice, chamaco? Tu perro habla. No, vete de aquí, no estés jugando. Y así se quedó. Y entonces dice que esa noche, justamente esa noche, después de este intercambio de palabras con el niño en la tarde, que su perro andaba muy raro. Andaba muy extraño el perro, ¿no? Que andaba muy como ansioso. Se le hizo extraño y en la madrugada, sé que todos se fueron a acostar y no había nadie que pudiera salir. O sea, no es habitual que alguien de su casa abriera la puerta de la madrugada y se saliera. Y se le hizo raro que escuchó ruido como que alguien salió. Pasaron unos minutos, unos 15, 20 minutos y llegaron a tocar la puerta. Y se le hizo raro y se paró y toque la puerta. Pero decía que tocaban y alternaban con rasguños, ¿no? Cuando estuvieran rasgando y tocaron la puerta. Uh-huh. Y ya, pues el mono le preguntó, ¿quién es? ¿Quién eres? Soy yo. ¿Quién yo? Soy yo. Soy tu perro. Soy tu perro. Ajá, soy tu perro. Y cabrón, ¿sabes que soy tu perro? No me vas a preguntar si hablaba, cabrón. Ábreme la puerta. Soy tu perro. Y que le empezó a patear efusivamente la puerta. Y él súper impresionado. Y dicen que el perro ya jamás regresó. O sea, ¿y tú qué interpretas? ¿Era verdaderamente el perro o era otra criatura? ¿Y por qué ese día que el niño le comentó eso salió a relucir? Y le va otro cortito que también es parecido.
Es un veterinario que siempre hacía su labor. Siempre que miraba un perro indefenso, como buen veterinario, se lo llevaba a su casa, lo curaba y ya lo liberaba. Y dice que una vez encontró un perro, decía que era entre cruza de un perro chinampo con un perro pastor alemán. Se lo llevó a su casa, pero dice que desde la primera noche sintió que el perro era muy diferente. Que este perro se quedaba sentado en el sillón, en la madrugada, sin decir nada así, y él salía al baño y el perro se le quedaba mirando como feo. Él decía que juraba que sentía la sensación que era una persona y se le hacía muy raro el comportamiento y a partir de ahí empezaron a pasar cosas paranormales en su casa. Ruidos, apariciones, él tenía pesadillas, todo tipo de cosas, ¿no? Y dice que una ocasión, igualmente, se paró y vio que el perro estaba muy raro. Sí. Andaba así con un comportamiento extraño. Entonces allá lo ignoró y al día siguiente llegó a su casa y miró que el perro había matado un ave dentro de su cuarto. Un sangrero había por todo el cuarto, le había despedazado el ave. Y ya fue de por sí, no le caía muy bien el perro por el comportamiento extraño que tenía. Entonces ya se cansó, agarró al perro con fuerza y lo sacó de su casa. Te digo que eran como las 12 de la noche, ¿no? Sacó al perro muy enojado y sé que a los minutos le empezaron a patear la puerta y con palabras antisonantes: ábreme, hijo de tu... Soy el Max, cabrón, soy tu perro, soy el Max, ábreme. Y patearon la puerta y rasguñando: ábreme, cabrón, vas a ver cómo te veo ahorita que me abras. Soy el pinche Max, ábreme. Y no la abrió. Dice que ya nunca volvió a ver al perro, pero qué curioso, ¿no? O sea, digo, ¿serán nahuales o qué criaturas serían que estaban dentro del cuerpo del perro? Sí, es bueno, como... Ya la cámara... ¿Esa ya murió? Esa ya murió. Ah, ok. Ya dijo, ¿va a ser puro audio a partir de este momento? Sí, solo la de ellos. Esperemos usted, pero... Sí, no, yo tengo esa teoría de que puede haber gente que tenga esa habilidad de metamorfosis y que hay gente que decide quedarse en esa. También, bueno, digo, nos daría para otro episodio, pero tipo de que a veces hay relatos de demonios que utilizan esa información para, o sea, digamos, le abras la puerta y le das permiso para que entre, ¿no? Pero ahí mi pregunta es esta: las personas que, o sea, digamos que ese perro se lo encontró, ¿no? Uh-huh. Pero personas que han tenido toda una vida un perro y que de repente pasa algo, una de dos: el perro siempre ha tenido una entidad rara dentro de él, o es un perro que era normal al principio, la criatura lo mató y la suplantó. Siempre he tenido esa duda. Si haya sido que siempre sea tu perro o sea suplantado, o sea que tu perro original, la criatura esa la mató y tomó su lugar. Y mi segunda pregunta es: ¿cuál sería el objetivo de tomar el lugar de una mascota? O sea, ¿porque dañarte o vivir contigo cómodamente o qué? Sí, podría hacer muchas cosas, ¿no? Porque... que te da confianza, porque es un perro. O sea, seguir permaneciendo. O sea, sí, seguir como les puse el ejemplo de Hellboy. En la última entrega, hay una parte donde él va a revisar una bebé. Y esa bebé dice: conviértete en lo que eres. Y lo agarra y le pone un metal, no sé si es bronce, y reacciona. Y es un puerquito como tipo jabalí, que secuestró a la verdadera niña y tomó su lugar. Porque él siempre tiene un resentimiento hacia Hellboy. Dijo: me quitó mi vida saludable, mi vida de buena alimentación, mi vida con padres. O sea, era una criatura que quería permanecer en su forma humana para vivir los beneficios del ser humano, ¿no? Sí, creo que lo decía que era un duende, ¿no? Algo así, pero tenía el aspecto como un jabalí sin pelo. Sí, ajá. Pero es bien curioso, o sea, que él suplantó a la bebé, no la mató. Se le dio a unas hadas y suplantó a la bebé para vivir una vida, pues, de alimento, una vida cómoda y todo eso. Y era el resentimiento que tenía, que le negó esa vida. Y dijo: te doy unos días para que me traigas a la bebé, o si no te voy a buscar y te voy a matar. Y sí le trae la bebé original que le habían robado. Y los papás al principio convocan a Hellboy porque notan a su hija rara. Un comportamiento totalmente extraño, ¿no? Sí. Y es la manera que, pues, se dan cuenta que la habían suplantado. Pues bueno, legendarios, yo creo que sí, tenemos todavía plática para mucho y esperemos otras entregas en el futuro. Estás cordialmente bienvenido. Gracias. Cuando necesites, cuando quieras acompañarnos. ¿Nos repites tus redes, por favor? Pues nuevamente, como les digo, estoy en todo. Me pueden encontrar como Relato de Terror, Virgilio Menos Tercero. Si son medio tediosos o no quieren ver video, también son Spotify. Subo mis relatos, los más largos los subo en Spotify. También me pueden buscar igual con el mismo nombre, Relato de Terror, Virgilio Menos Tercero, y en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Pues les agradecemos mucho como siempre. Comenten, compartan. Y sobre todo les agradecemos mucho aquí al Dalí Bristo Bar, que nos da este espacio para hacer este podcast. Que tengan una terrorífica noche. Hasta luego. Nos vemos. Bye.